Inversión. Esa fue la palabra que lo rompió todo. No los bolsos de lujo ni los viajes de fin de semana cargados a mi cuenta, sino esa palabra, fría y afilada como un cincel, pronunciada por mi propia hija en una llamada que creía privada. Me llamaron su inversión. Durante años, cada gota de sudor en el taller, cada noche en vela lijando una veta rebelde, cada sacrificio silencioso que hice por ella, por ellos, no había sido un acto de amor, sino un activo en su cartera. Creí que estaba construyendo un futuro para mi familia, pero solo estaba financiando un estilo de vida que me despreciaba en secreto. Se sentaron en mi mesa, comieron de mi plato y me sonrieron mientras calculaban mi valor residual. Pero lo que no saben es que un viejo ebanista conoce el valor de la paciencia y la precisión. Y estoy a punto de enseñarles mi última lección, una tallada no en madera, sino en la cruda verdad de sus propias almas. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El eco de esa conversación todavía resuena en las vigas de esta casa que levanté con mis propias manos. Sofía, mi hija, siempre tuvo una habilidad especial para hacer que sus necesidades parecieran mis responsabilidades. Desde pequeña, su sonrisa era una moneda de cambio que yo aceptaba con gusto. Ahora, con 45 años, esa sonrisa se ha convertido en una herramienta de precisión. Una máscara perfecta que oculta un vacío que yo, en mi ceguera de padre, me negaba a ver. Su marido, Marcos, es el arquitecto de esa fachada. Me llama maestro, con una reverencia que es casi un insulto, una forma sutil de recordarme que mi mundo de serrín y barniz es una reliquia pintoresca. Viven en un piso que parece sacado de una revista, un lugar tan impecable y frío que dudo que en él se pueda sentir algo parecido a un hogar. Para ellos, yo soy el viejo roble del que se extrae la savia, útil mientras dé frutos. Mi nieta Clara es la única grieta en su armadura de indiferencia. A sus 18 años, está atrapada en un limbo emocional, un campo de batalla entre el afecto genuino que aún me profesa y el materialismo asfixiante que sus padres le inculcan como un evangelio. A veces, en su mirada, veo un destello de la niña que correteaba por mi taller, maravillada por cómo un trozo de madera informe podía convertirse en un juguete. Pero esa mirada se apaga rápidamente, reemplazada por una especie de lástima condescendiente, como si yo fuera una pieza de museo que hay que tratar con cuidado, pero de la que es imposible aprender nada útil para el mundo real. Es en esos momentos, cuando el dolor se vuelve más agudo, porque en ella veo el último vestigio del amor que creí haber sembrado, ahora amenazado por una sequía de valores que lo consume todo. Ella es un espejo de lo que fueron y de lo que son. El sillón de Elena, junto a la ventana, se ha convertido en mi confesionario. Es un trono de cuero gastado y silencio, el único testigo imparcial de mi soledad. Cada mañana, al pasar la mano por sus reposabrazos, siento la textura de los años, de las conversaciones a media voz, de los sueños que tejimos juntos. Elena siempre vio a través de la ambición de Sofía. Julián, me decía con esa calma suya que desarmaba cualquier tormenta, el amor no se mide en lo que das, sino en lo que no se pide. Yo no la escuché. Estaba demasiado ocupado siendo el padre proveedor, el pilar infalible, convencido de que mi sacrificio era la máxima expresión de mi cariño. Ahora, el polvo que se acumula sobre el cuero es como una metáfora de mi ceguera. No me atrevo a limpiarlo, porque temo que al hacerlo, desaparezca también su advertencia, su última lección de amor. La memoria de los sacrificios es un álbum de fotos que ahora miro con otros ojos. Recuerdo las noches doblando turnos para pagarle la universidad privada, el olor a aguarrás pegado a mi piel mientras ella se licenciaba con honores. Sentí un orgullo tan inmenso que me habría arrancado un brazo por ella. Cuando se casó con Marcos, vendí a escondidas de Elena un pequeño olivar que me dejó mi padre, mi única herencia real, para costear una boda de cuento de hadas que impresionara a su nueva familia política. Verla caminar hacia el altar, radiante, me pareció la culminación de mi vida. Años más tarde, cuando Marcos necesitó un aval para su consultora, no dudé en poner esta casa como garantía. Elena se opuso, pero en silencio. Su decepción fue una sombra que yo decidí ignorar, un susurro ahogado por el ruido de mi propia vanidad paternal. El dinero para nuestro viaje a Portugal fue el último sueño que compartimos. Durante años, cada peseta que sobraba iba a parar a una cuenta a plazo fijo.
Una pequeña fortuna destinada a una autocaravana y a la costa atlántica. Era nuestro horizonte. La promesa de un descanso merecido tras una vida de trabajo. Cuando Elena enfermó, el viaje quedó en suspenso, como una melodía inacabada. Y cuando se fue, ese dinero se convirtió en un mausoleo líquido, un recordatorio sagrado de todo lo que perdimos. Nunca lo toqué. Era el último pacto con ella, un tesoro que guardaba el eco de su risa, y el mapa de un futuro que nunca sería. Sofía y Marcos sabían de su existencia, pero lo consideraban una excentricidad de viejo, un capital sentimental sin valor de mercado. No entendían que ese dinero no eran euros, era tiempo, era la vida que nos fue robada. La traición se manifestó en un extracto bancario. Al principio, intenté justificar los cargos. Una cena cara, un capricho. Son jóvenes, me decía a mí mismo. Tienen derecho a disfrutar de la vida. Les había dado una tarjeta de crédito adicional para emergencias, y ellos habían redefinido la palabra emergencia para incluir bolsos de diseñador y escapadas de fin de semana. La venda no cayó de mis ojos de golpe, sino que se fue deshaciendo hilo a hilo, hasta que una tarde, mientras regaba los geranios, escuché la conversación. El teléfono de Sofía, olvidado en la mesa del patio, estaba en manos libres. Era la voz de Marcos, nítida y metálica. Pregúntale si ya ha cobrado la pensión. Y dile que la caldera hace un ruido raro, a ver si se estira y la paga él. La risa de mi hija fue la puntilla. Tranquilo, papá, ni mira las cuentas. Para él, somos su única inversión. Ese día, el suelo de mi casa, el que yo mismo alicanté, se abrió bajo mis pies. No sentí rabia, sino un frío desolador, un vacío que me dejó sin aire. Me senté en el sillón de Elena, y por primera vez desde su muerte, me sentí verdaderamente solo. El amor que les había profesado, un amor incondicional y torpe, había sido su mejor estrategia financiera. Cada te quiero, papá, cada visita fugaz, cada pregunta sobre mi salud, no era más que una auditoría de sus activos. Habían convertido mi afecto en un producto, y a mí, en el guardián de su patrimonio. El dolor fue tan profundo que me paralizó. Durante horas, permanecí inmóvil, viendo cómo la luz de la tarde dibujaba largas sombras en el salón, sombras que se parecían demasiado a la mentira en la que había vivido durante tantos años. El mundo que había construido se había revelado como un decorado. En el silencio de mi taller, rodeado del olor a cedro y a pino, encontré la lucidez. Las gubias, los serruchos, las lijas, mis herramientas leales, mudas y honestas, me observaban desde los paneles de la pared. Había sido un tonto sí, pero no era un necio. Comprendí que mi amor ciego había sido su poder, y que confrontarlos con gritos y reproches, solo les daría la oportunidad de llamarme senil, de victimizarse. La justicia, la verdadera justicia, no hace ruido. Es un corte limpio y preciso, como el de una cuchilla bien afilada sobre la madera de nogal. Mi respuesta no sería una explosión de ira, sino un acto de una precisión devastadora. ¿Sería mi obra maestra final? Una pieza tallada con la sabiduría que solo el dolor más profundo puede otorgar. Mi pasividad había terminado. Iba a recuperar el control de mi vida, de mi dignidad. Detrás de una falsa hilera de libros sobre ebanistería en la biblioteca, hay una pequeña caja fuerte que solo Elena y yo conocíamos. La abrí con manos firmes sin el temblor que me había acompañado en los últimos días. Dentro, junto a su anillo de compromiso, y un par de pendientes de perlas, estaba la libreta de ahorros. La libreta de nuestro viaje a Portugal. El saldo intacto, inmune al paso del tiempo y a la codicia de los demás. Era la última promesa que le debía a mi mujer, el último bastión de nuestra historia compartida. Y en ese instante, mientras sostenía aquel pequeño cuaderno de tapas azules, supe exactamente lo que tenía que hacer. No era una venganza, era un acto de restitución. Iba a usar el dinero de nuestro sueño para financiar su despertar. El precio de su educación sería alto, y no se pagaría en euros, sino en la moneda de la verdad. La semana siguiente transcurrió con una normalidad casi insultante. Vinieron a comer el domingo puntuales y sonrientes. Sofía trajo un postre de una pastelería de lujo, un gesto que antes me habría parecido un detalle cariñoso, y que ahora se revelaba como una pequeña inversión en su propia tranquilidad, una forma de comprar su paz de conciencia. Se sentaron a mi mesa, en las sillas que yo mismo ensamblé hace décadas, y hablaron de sus planes, de sus amigos, de un posible viaje a los Alpes que sonaba tan brillante como ajeno. Yo asentía, sonreía,
Preguntaba lo justo para mantener la ilusión de que seguía siendo el padre interesado y un poco ingenuo de siempre. Pero por dentro, era un espectador en mi propio teatro. Observaba el modo en que Marcos cortaba el asado, con una precisión casi quirúrgica, la misma que aplicaba para desgranar mis finanzas. Me miraban, pero no me veían. Sus ojos me atravesaban, buscando el saldo de mi cuenta, la solidez de los muros que nos rodeaban. Era invisible, un mueble más, útil y silencioso. Cuando por fin se marchan, el silencio que dejan tras de sí ya no es un abismo de soledad, sino un lienzo en blanco, sobre el que puedo proyectar mis pensamientos, con una claridad implacable. El perfume caro de mi hija se mezcla con el olor a polvo y a madera vieja, una disonancia olfativa que me revuelve el estómago y ancla la realidad en mis sentidos. Camino por las habitaciones vacías y todo parece distinto. Las paredes, que antes guardaban el eco de nuestras risas, de las confidencias con Elena, ahora son las cómplices mudas de mi estrategia. Me siento en su sillón, pero ya no para lamentarme. Siento el cuero gastado bajo mis dedos, y es como si su mano se posara sobre la mía, infundiéndome la calma y la resolución que me faltaban. La herida sigue abierta, un dolor sordo en el centro del pecho, pero ya no sangra desesperación. Ahora supura una calma fría, una determinación afilada como mis mejores formones. Mi cuerpo se siente más viejo, más cansado, pero mi mente está más lúcida que nunca. El recuerdo de cómo empezó todo es ahora una herida que escuece con la sal de la verdad. Mis manos no siempre fueron estos mapas de venas y cicatrices. Hubo un tiempo en que eran las manos de un joven fuerte, llenas de la misma esperanza ingenua que veía en los ojos de Elena. La posguerra nos enseñó el valor de lo tangible, un techo sólido, un plato caliente, una palabra cumplida. No soñábamos con lujos, sino con la decencia de una vida labrada con esfuerzo. Cada viga de esta casa la subimos juntos, cada ladrillo fue un pacto silencioso. El olor a cemento fresco y a pino recién cortado era el perfume de nuestro futuro. Estábamos construyendo no solo un hogar, sino un refugio contra un mundo que sabíamos hostil, un pequeño reino donde el único oro sería la paz que tanto nos costaba ganar. Y entonces llegó Sofía, y el mundo que habíamos construido se reorganizó por completo en torno a su pequeña existencia. Sostenerla en brazos por primera vez fue un acto de una torpeza aterradora y sagrada. Mis manos, acostumbradas a la dureza de la garlopa y el martillo, se sentían toscas y peligrosas contra la fragilidad de su piel. El olor a serrín que se adhería a mi ropa era mi ofrenda diaria, el testimonio del trabajo que garantizaba su sustento. Elena se reía al verme intentar cambiarle los pañales, y en su risa yo encontraba la absolución a mi rudeza. En ese momento, le hice una promesa silenciosa. Ella tendría todo lo que a mí me fue negado. No una vida de opulencia, sino una vida de opciones, un camino despejado de las piedras con las que yo tropecé. Nuestra casa nunca conoció la abundancia, pero sí la plenitud. El amor era el ingrediente secreto en los guisos de Elena, que parecían multiplicarse para alimentar no solo nuestros cuerpos, sino también el alma. La ropa de Sofía era a menudo heredada o remendada, pero siempre estaba impecable, planchada con un esmero que desafiaba nuestra humilde condición. Los juguetes que llenaban su infancia, no venían de grandes almacenes, sino de los retales de mi taller. Le construí una casa de muñecas que era una réplica exacta de la nuestra, con muebles diminutos tallados en madera de haya. Ver sus ojos iluminarse al descubrir un nuevo detalle era mi mayor recompensa, una paga que ningún cliente podría igualar. Le enseñamos que el valor de las cosas no residía en su precio, sino en el amor y el tiempo invertidos en ellas. Una lección que, ahora lo veo, olvidó por completo. La palabra universidad entró en nuestra casa como un concepto exótico, un lujo que parecía pertenecer a otra clase social. Pero en los ojos de Sofía vi una chispa de anhelo, y esa chispa se convirtió en mi nuevo propósito. Las jornadas en el taller se alargaron hasta la madrugada. El olor a aguarrás y barniz se hizo una constante en mi vida, el aire que respiraba para que ella pudiera respirar el de las aulas. Recuerdo el peso del cansancio en mis hombros, un dolor sordo que se aliviaba solo con la imagen de su futuro diploma. Elena me esperaba despierta, con un vaso de leche caliente y una mirada que mezclaba orgullo y preocupación. Estaba construyendo para mi hija un puente hacia un mundo que yo jamás habitaría. Y lo hacía con la alegría ciega de un padre que solo desea ver a su hija volar más alto que él.
Su boda fue la culminación de todos mis sacrificios, y, a la vez, el principio de mi ceguera. Marcos provenía de una familia, donde las apariencias lo eran todo, y sentí la presión de estar a la altura, de demostrar que mi hija no se casaba con un cualquiera. Fue entonces cuando cometí mi primera traición a Elena, a mi propia historia. Vendí en secreto el pequeño olivar de mi padre, la tierra que me conectaba con mis raíces, para pagar un banquete fastuoso, y un vestido de novia que costó una fortuna. Verla caminar hacia el altar, radiante y feliz, silenció mis remordimientos. El aplauso de los invitados, sus sonrisas de aprobación, me parecieron la justificación perfecta. Creí que estaba comprando su felicidad, sin darme cuenta de que solo estaba pagando la primera cuota de su insaciable ambición. Esta casa, que ahora recorro como un fantasma, fue testigo de todo. Sus paredes guardan el eco de las risas de Sofía cuando era niña, la marca de su altura en el marco de la puerta de la cocina, las cicatrices en la mesa del comedor donde hacía sus deberes. Cada mueble que construí para ella, cada estantería, cada silla era una declaración de amor hecha materia. Cuando traía a sus amigos, yo me sentía orgulloso de mostrarles mi trabajo, de que vieran el hogar sólido y cálido del que provenía. Para mí, esta casa era el corazón de nuestra familia, un organismo vivo que respiraba con nosotros. Por eso, cuando años más tarde firmé los papeles para ponerla como aval del préstamo de Marcos, sentí como si estuviera poniendo mi propio corazón sobre la mesa de un carnicero. Pero me convencí de que era otro sacrificio necesario. Y por último, estaba Portugal. Nuestro horizonte secreto, la promesa que nos hacíamos Elena y yo en las noches frías de invierno, cuando el cuerpo dolía por el trabajo del día. Era más que un viaje, era el símbolo de nuestro descanso final, de un tiempo que sería exclusivamente nuestro. Nos sentábamos juntos en el sofá, con un mapa desplegado sobre la mesita, trazando rutas imaginarias por la costa, soñando con el olor del mar y el sabor del vino verde. Cada euro que apartábamos en aquella cuenta especial, era un ladrillo más en ese sueño. Cuando ella enfermó, el viaje quedó en suspenso, como una canción a medio terminar. Y cuando se fue, ese dinero se convirtió en una reliquia, el último vestigio tangible de nuestro amor, de una vida compartida. Era intocable, un pacto sagrado que yo guardaba como el tesoro más preciado. El señor Garrido me llamó esa misma tarde para confirmarme que todo estaba hecho. Ha sido difícil, Julián, me dijo con su voz grave y profesional. La he llamado justo cuando estaba en una boutique. Creo que intentaba comprar otro bolso. Cierro los ojos y puedo verla. La veo perfectamente. Sofía, impaciente en la cola, con el teléfono pegado a la oreja. Primero la irritación, luego la incredulidad, y finalmente, el pánico helado al escuchar al director del banco explicarle, con una calma notarial, que su tarjeta había sido cancelada, y que la deuda pendiente, cada céntimo de sus caprichos, había sido liquidada con los ahorros que yo había guardado durante 30 años para un viaje con su madre. El dinero de Portugal. Me la imagino sin aire, con el bolso carísimo a medio comprar en el mostrador, sintiendo por primera vez el peso real de sus elecciones, un peso que no se mide en euros, sino en la memoria profanada de un amor que ella nunca entendió. Su llamada no tardó ni 10 minutos, no hubo gritos, sino un siseo ahogado, el sonido de una máscara que se resquebraja. ¿Qué has hecho?, preguntó, y en su voz no había preocupación por mí, solo la furia de quien ha sido despojada de su fuente de ingresos. He saldado tus deudas, Sofía, respondí con una calma que ni yo mismo sabía que poseía, mientras pasaba la mano por la veta de un tablón de roble. El dinero de Portugal ha cubierto tus lujos. Hubo un silencio denso, cargado de todo lo que no nos habíamos dicho en años. Pero, ¿y la casa? ¿Y el testamento? Su voz era un hilo tembloroso, la voz de una niña a la que le han quitado su juguete. Todo está en orden, fue mi única respuesta. No necesitaba decir más. Colgué el teléfono, y el silencio que llenó mi taller no fue el de la soledad, sino el de la paz. Era el sonido de una puerta cerrándose para siempre. La última pieza estaba en su sitio. El primer paso fue visitar al notario, un hombre de mi edad con unas gafas gruesas que parecían pesarle sobre la nariz. No necesité dar muchas explicaciones. Lee HABLE con acento agudo de la Fundación de Jóvenes Artesanos que siempre había querido apoyar, un lugar donde el oficio no muriera con los viejos como yo. Le pedí que redactara un nuevo testamento. La casa, mi taller, mis herramientas, todo iría para ellos.
Para Sofía, la legítima estricta, la cantidad mínima que la ley obliga, ni un céntimo más. Y un solo objeto, el sillón de su madre. Quería que lo tuviera, que se sentara en él cada día, y sintiera el vacío, el silencio de la mujer a la que traicionó, el peso de una ausencia que ella misma había ayudado a profanar. No era una cuestión de desheredarla, sino de darle exactamente lo que merecía, la herencia de su propia indiferencia. Mi siguiente parada fue el banco. El señor Garrido me recibió en su despacho, un espacio impersonal que olía a papel y a una discreción casi fúnebre. Puse la libreta de tapas azules sobre su mesa de caoba. Quiero saldar una deuda, le dije, y mi voz no tembló. Le expliqué con precisión quirúrgica que deseaba usar hasta el último euro de esa cuenta, la de nuestro viaje a Portugal, para liquidar el saldo de la tarjeta de crédito de mi hija. Garrido me miró por encima de sus gafas, su rostro una máscara de profesionalidad, pero en sus ojos vi un destello de comprensión, quizás incluso de piedad. No hizo preguntas. Simplemente asintió. Al profanar ese dinero, al usarlo para pagar sus bolsos y sus caprichos, no estaba destruyendo un sueño. Estaba convirtiéndolo en el espejo más cruel, en el que Sofía se vería obligada a mirarse. El siguiente paso fue el más sencillo, y a la vez, el más definitivo. Con la misma calma, le ordené al señor Garrido que cancelara la tarjeta de crédito adicional de forma inmediata. También revoqué la autorización que le permitía a Marcos operar en algunas de mis cuentas. Cada firma en los documentos era como un corte limpio de gubia sobre madera podrida, eliminando la parte enferma para salvar lo que quedaba de sano. Sentí cómo un peso invisible se desprendía de mis hombros. Durante años, había sentido la ansiedad sorda de no tener el control, de ver cómo mi patrimonio se diluía en un goteo constante que yo mismo permitía por una mezcla de amor y cobardía. En ese momento, en el silencio de aquel despacho, estaba recuperando no solo mi dinero, sino el timón de mi propia vida. Estaba cerrando el grifo. Finalmente, le pedí el favor personal, el golpe de gracia de mi plan. Señor Garrido, le dije mirándole a los ojos, le ruego que sea usted quien la llame. No un empleado, ni una carta automática. Usted, le pedí que no se limitara a informarle de la cancelación de la tarjeta. Quería que le explicara, con la solemnidad de su cargo, que la deuda de sus lujos, cada euro gastado en vanidad, había sido pagada con los ahorros que su padre había acumulado durante toda una vida para un último viaje con su madre. Quería que la palabra Portugal resonara en sus oídos, que el nombre de Elena se interpusiera entre ella y su próximo capricho. No quería un enfrentamiento, quería una revelación. Una epifanía silenciosa y devastadora que la obligara a calcular el verdadero coste de sus acciones, un coste que no figuraría en ningún extracto bancario. Al volver a casa, el aire parecía más ligero, más limpio. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas, y por primera vez en mucho tiempo, no iluminaba un mausoleo de recuerdos tristes, sino un refugio. Mi refugio. Recorrí las habitaciones, pasando la mano por los muebles que construí, sintiendo la solidez de mi trabajo, de mi vida. Me senté en el sillón de Elena, pero ya no como un viudo desconsolado, sino como un hombre que ha hecho las paces con su pasado y ha asegurado su presente. El plan estaba en marcha. La maquinaria de la verdad, silenciosa y precisa, había comenzado a girar. No había odio en mi corazón, solo una calma inmensa, la serenidad del artesano que ha completado su obra maestra y espera, pacientemente, a que el barniz se seque y revele su brillo final. La justicia, la mía, no necesitaba ruido. El señor Garrido me llamó esa misma tarde para confirmarme que todo estaba hecho. Ha sido difícil, Julián, me dijo con su voz grave y profesional. La he llamado justo cuando estaba en una boutique. Creo que intentaba comprar otro bolso. Cierro los ojos y puedo verla. La veo perfectamente. Sofía, impaciente en la cola, con el teléfono pegado a la oreja. Primero la irritación, luego la incredulidad y, finalmente, el pánico helado al escuchar al director del banco explicarle, con una calma notarial, que su tarjeta había sido cancelada, y que la deuda pendiente, cada céntimo de sus caprichos, había sido liquidada con los ahorros que yo había guardado durante 30 años para un viaje con su madre. El dinero de Portugal. Me la imagino sin aire, con el bolso carísimo a medio comprar en el mostrador, sintiendo por primera vez el peso real de sus elecciones. Un peso que no se mide en euros, sino en la memoria profanada de un amor que ella nunca entendió.
Su llamada no tardó ni 10 minutos. No hubo gritos, sino un siseo ahogado, el sonido de una máscara que se resquebraja. ¿Qué has hecho?, preguntó, y en su voz no había preocupación por mí, solo la furia de quien ha sido despojada de su fuente de ingresos. He saldado tus deudas, Sofía, respondí con una calma que ni yo mismo sabía que poseía, mientras pasaba la mano por la veta de un tablón de roble. El dinero de Portugal ha cubierto tus lujos. Hubo un silencio denso, cargado de todo lo que no nos habíamos dicho en años. Pero, ¿y la casa? ¿Y el testamento? Su voz era un hilo tembloroso, la voz de una niña a la que le han quitado su juguete. Todo está en orden, fue mi única respuesta. No necesitaba decir más. Colgué el teléfono y el silencio que llenó mi taller no fue el de la soledad sino el de la paz. Era el sonido de una puerta cerrándose para siempre. La última pieza estaba en su sitio. Esta noche el silencio en la casa es diferente, no es el silencio pesado de la ausencia sino uno ligero, casi respirable. Me acerco al sillón de Elena, ese trono de cuero que durante años ha sido un santuario de polvo y dolor. Voy a la cocina, cojo un paño suave y un cuenco con agua tibia. Con una lentitud ceremonial, que es casi una caricia, empiezo a limpiar la fina capa de tiempo acumulado. El polvo se levanta en el haz de luz que entra por la ventana, y debajo, el cuero recupera un brillo tenue, el color de nuestras conversaciones a media voz. Mientras mis manos se mueven, escucho a través de la ventana abierta, las risas lejanas de unos niños jugando en la calle. No hay tristeza en el gesto. Solo una calma profunda, la certeza de que he puesto la última pieza en su lugar. El sillón está limpio. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, también.